Ya, creo que ahora sí ya me oyen, ya me ven. Nos tuvimos que cambiar de red y tenemos un pequeño problema. ¿Cómo les voy a proyectar aquí a mis amigos del salón de clases lo de las páginas? Déjame ver si logramos. A ver, ahí te voy. Bueno, pues, y así de esta manera damos por terminada esta sesión, que no hemos ni empezado. Pues. A ver, dame un segundito, ¿eh? Es que ahora sí, este tema de la tecnología me está matando un poco, porque tenemos aquí muchas redes, pero así no saben, muchísimas y ninguna jala. Tendríamos que tener, a ver si esto funciona, en una de esas. El zoom en dirección. Esto tengo que estar en valor para que, ya estoy en valor. Ya, ok, ya estamos. Sí, lo hemos intentado. No crean que ha sido falta de voluntad, ha sido falta de talento. Pero ya está. ¿Sí me oyen allá en el Zoom? Perfecto. Qué bueno. ¿Alguien que dé señales de vida? Marlene, ¿tú me oyes? Sí, perfecto, ya está. Muchas gracias. Bueno, ok, ahí va. Nos quedamos en esto. CFDI, ¿no? Estamos hablando de esto. Haciendo un resumen de lo platicado hace 15 días. Y algunas preguntas aleatorias que nos resultarán útiles para esta parte que vamos a ver. Bueno, primero, en resumen, el CFDI como elemento de obligatoriedad para comprobar operaciones fiscalmente es un documento electrónico desde el 2013 que está regulado por el Código Fiscal de la Federación, pero también por las otras leyes. Cuando la ley del impuesto sobre la renta pide que haya comprobantes para efectos fiscales, dice como diga el código, ¿no? Es así como él pide, pero no regula, porque si regulara, entonces el código ya no podría regular, porque la ley del ISR en ese impuesto, en el ISR, es la que manda. Pero como tiene la oportunidad de mandar, ¿no? Es un poco como el matrimonio, ¿no? Se hace lo que dice el papá, pero que te diga tu mamá. Entonces, aquí en esta materia, la ley del ISR dice, usa comprobantes como diga el código. La ley del IVA dice que se reúnan todos los requisitos para ser acreditables, para el acreditable el IVA, los requisitos que marca el ISR para que sean deducibles los comprobantes, o más bien, para que sean deducibles las operaciones, y el ISR dice como diga el código, ¿no? Entonces, el IVA dice como diga el ISR y el ISR como diga el código. Y así, el impuesto especial sobre producción y servicios, como diga el código. ¿Y qué dice el código? Que sean electrónicos. ¿Y cuáles son los comprobantes fiscales digitales electrónicos por Internet? Estos. ¿Y quién los regula? El Código Fiscal de la Federación. ¿Y cómo los regula? Pues los regula primero a través del texto de la ley, el texto que en el artículo 29, 29A, 29B regula los comprobantes fiscales digitales por Internet. ¿Vale? Hasta ahí, pues más o menos, nos vamos entendiendo. Pero el código, a su vez, como el comprobante al final es un archivo que requiere para que se pueda conformar un montón de elementos de programación y de sistemas, lo manda a lo que sería su manual, es como el manual de la tele, y ese manual es la resolución miscelánea. ¿La resolución miscelánea es ley o no es ley? ¿Qué dices, Elisandro? No es ley. Ajá, como dijo Elisandro, no es ley. ¿Sí? ¿Dijiste que no es legal? Ok, no es ley. Él tuvo la razón. Aquí no lo están viendo, pero él tuvo la razón. Ley son solamente reglas
Haz de cuenta, la ley, como les platicaba hace 15 días, la ley pasa por un proceso en las cámaras, diputados, senadores. Las leyes fiscales normalmente son así. La iniciativa es del Ejecutivo, del Presidente de la República, la manda a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados la manda a la Cámara de Senadores para que la sancionen, la regresa a la Cámara de Diputados para que la publique. Pero pasa un proceso legislativo. Ok. Luego hay reglamentos para aclarar lo que dice la ley. Los reglamentos, esos reglamentos los expide el Presidente de la República. No son ley, pero sirven para aclarar la ley y lo que marca la jerarquía de las leyes es que el reglamento está hecho para aclarar. No puede establecer mayores obligaciones, está hecho para aclarar. Y luego vienen las reglas, que ni siquiera las emite el presidente de la República, las emite el secretario de Hacienda. ¿Sale? La iniciativa del sistema de administración tributaria. ¿Y qué hace en esas reglas? Aclara o da parámetros de cómo se hacen las cosas que están reguladas en la ley. Porque cuando la ley, el código dice un comprobante fiscal digital por Internet, como es, cada quien lo podría hacer como interpretar. Cuando el reglamento, perdón, cuando la resolución miscelánea establece qué características debe tener, entonces es la que aclara, es el instructivo. Pero aquí hay un tema importante. ¿Por qué tenemos que atender a la resolución miscelánea? En este caso, en el de los comprobantes, el Código Fiscal dice, y además se deben cumplir todos los requisitos que marquen las reglas de carácter general. Esa es la resolución miscelánea. Hace 15 días, eso lo leímos ahí en el libro gordo que tenemos ahí, que es un prontuario, ¿no? Que ya casi no hay, pero bueno, pues que todavía existen, ¿no? Entonces, en ese libro, lo que hicimos es leer lo que era el 29 y el 29A, que es toda la regulación de los comprobantes fiscales digitales por Internet. Y hay un párrafo que dice, y además debes cumplir todos los requisitos que marcan las reglas de carácter general en materia informática. Esto significa que el cómo lo vas a hacer te lo va a decir la resolución miscelánea, que son las reglas de carácter general. Aquí hay un lugar, Luis, aquí adelante para que no estés hablando. ¿Okay? ¿Sale? Entonces, bueno, hoy vamos a ver justo esas reglas, pero me gustaría explicarles cómo se usan esas reglas, si es que la tecnología nos lo permite, ¿va? A ver, vamos a hacer algo que no sé cómo lo tendría que hacer, pero a ver, ahí te va. Si yo ahorita hago esto y hago esto, ahí ya me ven, ¿no? Ustedes aquí en la tele. ¿Va? Sale, pero ustedes no me ven. Entonces, tenemos dos. A la antigüita, que es que voltee la cámara y traten de ver la tele, que no sé si se puede. Entonces, a ustedes les voy a proyectar por acá una página, porque no puedo duplicar lo que voy a ver acá en dos páginas. Esto como que ya es un exceso, ¿no? ¿Qué onda con esto? O sea, por acá vamos a hacer una cosa y por acá vamos a hacer otra. Qué raro. A ver, aquí lo vamos a hacer de la siguiente manera. Okay. Aquí les voy a enseñar las reglas de carácter general, la resolución miscelánea. Aquí vamos a tratar de demostrarlas para todos nuestros amigos que están a la distancia, ¿no? Entonces, ahorita ustedes allá, mira, qué padre, se abrió una página de explicación del Evangelio. Qué bueno. ¿Cómo es esto? Ok, ahí estamos. Ahora sí, vamos a abrir una de temas fiscales para que ustedes la puedan ver ahí. ¿Sale? Ya, muy bien. Si alguien no lo ve, pues me dice, ¿no? Por acá y ya. Aquí alguno de sus amigos que está en este lado. Bueno, voy a proyectarles la resolución miscelánea fiscal.
¿Ok? Esto es lo que les voy a proyectar. Aquí hay varias cosas que son importantes. La primera, la resolución miscelánea es un instructivo. Es un instructivo que aclara cómo se deben hacer las cosas que el código no llega a aclarar. ¿Por qué? Porque el código es muy extenso. Digo, perdón, no puede ser tan extenso. El código es, pues, marca lo general, pero aquí es donde vienen todas las reglas, ¿no? Entonces, antes de enseñarles esto, bueno, ok, vamos a ir primero a la resolución miscelánea. Aquí ustedes allá en su casa también están viendo, o donde estén, porque algunos no están en su casa, este es nuestro índice, ¿no? El índice de la resolución miscelánea, que es lo que están viendo aquí nuestros amigos. Este índice viene por títulos, y si yo quisiera buscar tema de comprobantes fiscales, mucho ojo, ahora sí, mucho ojo, va contigo, Ale. ¿En qué sección buscarías? Cuando yo las voy a leer y cuando tú creas que es esa, me dices basta o alto, ¿sale? Título 1, disposiciones generales. Título 2, Código Fiscal de la Federación. Título 3, Impuesto sobre la renta. Título 4, Impuesto al valor agregado. Título 5, Impuesto especial sobre producción y servicios. Título 6, Contribuciones de mejoras. Título 7, Derechos. Título 8, Impuestos sobre automóviles nuevos. Título 9, Ley de Ingresos de la Federación. Título 10, Ley de Ingresos sobre hidrocarburos. Título 11, Decretos circulares, convenios y otras disposiciones. Título 12, de la prestación de servicios digitales. Luego las normas transitorias. Título 1, disposiciones generales. Título 2, Código Fiscal de la Federación. Sí, ¿verdad? Como que ese es el que te hice. ¿Ok? Título 2. Entonces, si vas a buscar en la resolución, busca en el título 2, porque se llama Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué hago énfasis? Porque si el origen está en el Código Fiscal, ¿dónde creen que estén las reglas de los comprobantes? En el Código Fiscal. ¿Sale? Bueno, aquí vamos a abrir para nuestros amigos de la distancia, aquí, el código que lo escogió Ale a la segunda vuelta, pero lo escogió Ale, ¿vale? Ok, y ahí vamos una vez más. Cada uno de estos capítulos empieza en el 2.1, disposiciones generales. 2.2 de los medios electrónicos, 2.3 devoluciones y compensaciones, 2.4 de la inscripción en el RFC, 2.4, 2.5 de los avisos en el RFC, 2.6 de los controles volumétricos de los certificados y de los dictámenes de laboratorios aplicables a hidrocarburos y petrolíferos, 2.7 de los comprobantes fiscales digitales por Internet o factura electrónica. No, esta está más fácil porque es como la del aguacate, ¿no? Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. Ahí estamos. Entonces estamos en el 2.7 de los comprobantes fiscales digitales por Internet o la factura electrónica. Todas las reglas de los comprobantes están aquí, en el 2.7. Pero para que no te pases una hora abriendo título por título, o dices, bueno, vamos al azar, el 11, el 8, el 7, mejor vas al código, porque de ahí está la regulación de los comprobantes. Bueno, entonces, aquí en el 2.7.1, el capítulo 2.7 es el que habla de los CFDIs, ¿no? Y luego tenemos digamos, la sección ya específica y empezamos con la sección 2.7.1. Son 7 secciones, ¿no? La primera habla sobre temas generales, la segunda, 2.7.2, de los proveedores de certificación de los CFDIs, de los proveedores de certificación de CFDIs, que son los conocidos como PACs, los que timbran, vaya. 2.7.3, de la expedición de CFDIs por las ventas realizadas por personas físicas del sector primario, arrendadores de bienes inmuebles, propietarios o titulares que afecten terrenos o bienes o derechos, incluyendo derechos reales, ejidales o comunales, mineros, artesanos, enajenantes de vehículos usados, desperdicios industrializables, obras de artes plásticas y antigüedades, los adquirientes de sus bienes. Si me trabo, David, sigues con la lectura, ¿no? Porque supongo que se ve claro ya, ¿no? Es súper chiquito acá. Bueno, 2.7.4 de los proveedores de certificación y generación de CFDI para el sector primario.
2.7.5 de la expedición de CFDIs por concepto de nómina y otras retenciones, 2.7.6 de las facilidades de comprobación para asociaciones de intérpretes y actores, sociedades de gestión colectiva constituidas de acuerdo con la Ley Federal de los Derechos de Autor, 2.7.7 de la expedición de CFDI con complemento de carta aporte. Okay. Yo creo siempre que cuando se trata de leer un instructivo, lo primero que tienes que leer es el índice. ¿Por qué? Porque no todo te va a interesar siempre. Y si tú te familiarizas o sabes dónde buscar, ya resultas como que muy, ¿cuál sería la palabra? Sería como, resultas como muy apantallante para los demás. No sé si existe la palabra. Pero cuando dices, sí, a ver, lo buscamos aquí en el 2 porque es el código, el 2.7, todo el mundo dice, bueno, sí, ya se va acercando, ¿no? O sea, es como si tú vas a buscar en el mapa el centro, es el mapa de Puebla y vas a buscar el centro de la ciudad y empiezas en las esquinas, ¿no? O sea, vamos a buscar dónde está el centro. No, bueno, si sabes que el centro está en el centro, pues ya está, ¿no? Y es por el centro, ¿sale? Entonces, o bueno, vamos a hacerlo de otra forma. Esto está como, es un muy mal ejemplo, pero si te dicen, busca la catedral, tú lo primero que dices, ¿dónde está la catedral? En el centro. Ok, pues busco en el centro. Pero si te dicen, está en la zona de Angelópolis, pues vas a buscar la zona de Angelópolis. O sea, tratándose de temas así de tantas reglas y de tan complejos, hay que ir a buscar en donde están las reglas correctas. Bueno, ok. Aquí están todas las disposiciones, pero fíjense, antes de entrar y leer algo de esto, les quisiera comentar otra cosa. Resulta que en el caso de los comprobantes de estos CFDIs, ya sabíamos que las modificaciones empezaron en el Código Fiscal de la Federación. Estas modificaciones que son, y ahora el código postal o la dirección de la persona a favor de quien se expide, que eso no existía, solamente se ponía el RFC. Ahora es el RFC, el nombre y la dirección de la persona a favor de quien se expide, que básicamente es el código postal. Eso no existía. Entonces, para hacer esa modificación, pues, y que tuviera peso y que pudiera la autoridad exigirla, modificó el código. El código, por una cosa tan simple como el nombre de la persona a favor de quien se expida, porque solo era el RFC. Y el RFC es, por ejemplo, ROGG 681224JG2, que es el mío, no me río. Es GG. ¿Por qué? Porque es G. Ok. Pero cuando dice el nombre, necesitamos un instructivo que nos diga cómo se pone el nombre. Y luego necesitamos un instructivo que nos diga cómo se anota la dirección. No, en este caso el código postal. Y tú anotas el código postal y ese dato que está buscando el SAT, bueno, así yo, en mi perspectiva, lo hace porque desde hace muchos años el SAT siempre hace cosas para que nos equivoquemos. Y es más fácil cuando hay más cosas que te equivoques más. ¿Y de qué le sirve el error a la autoridad? Multas, multas. Y además yo creo que deben tener ahí parientes que sean psicólogos, porque después te quedas así como traumado, ¿no? Dices, ¿qué será que no puedo hacer nada? O sea, ¿cómo es posible que me hagan una revisión de comprobantes y salí mal si doy 2? Si das 2, pero tienen cada vez más datos. Entonces, bueno, para aclarar eso, ¿cómo se pone el nombre? Porque es un tema informático, tiene que haber instructivo, ¿no? Y entonces, pues esto tendría que estar en las reglas. Otra cosa. Estas reglas, que vamos a leer algunas que nos interesen, porque cada quien va a escoger alguna, a lo mejor no conoce de algo y vamos a escoger alguna regla, no son para que nos las aprendamos, sino para que sepamos que existen y dónde buscaríamos una aclaración. Porque si no sabemos en dónde buscar, estamos a lo que nos dicen los demás, ¿no? A ver qué nos dice el contador. Y pues el contador ni se sabe todas las reglas. Pero cuando me preguntan algo, digo, pues la voy a buscar y vemos si hay una regla. Y si no, bueno, pues ya empezamos con otro tipo de elementos que nos normen el criterio. Pero bueno, resulta que la autoridad aquí pone todo. Pero incluso en esta resolución miscelánea están publicados anexos, que no sé si estén acá. Sí, miren, aquí están los anexos y las resoluciones. Estos anexos y resoluciones
son como que instructivos más específicos que lo que dicen es cómo se hace algo en particular. No sé si está aquí en la resolución miscelánea. Bueno, aquí están los transitorios. Ok, aquí ahorita no se los puedo enseñar, incluso ya nos salimos, pero existe incluso también lo que sería ya el instructivo específico que para nosotros, en el caso de los comprobantes fiscales, es el anexo 20. El anexo 20 es el que te dice, desglosa y desmenuza lo que es el archivito este digital que conocemos como el de extensión XML. Ese XML está regulado por el anexo 20, ¿no? Nada más porque ese como que no tiene mucha lógica, ¿no? Una anécdota que les voy a platicar adicional. Ayer me puse a buscar, oigan, ¿dónde viene lo de los plazos de los comprobantes? Porque originalmente los comprobantes con estos nuevos datos que hicieron que se cambiara la versión del comprobante, la famosa versión 4.0, pues se publicaron originalmente en los instructivos del SAT y se cambia la versión porque este anexo 20 se publicó desde octubre o noviembre del año pasado, porque ya decían que esos nuevos datos iban a estar en la nueva versión y no eran obligatorios hasta que se modifica el código fiscal. Bueno, resulta que un día dicen, pues es imposible que arranquemos el 1 de enero y vámonos al 1 de abril y luego vámonos al 1 de junio. Y la última prórroga que tenemos, que supongo que ya es la definitiva, es que todos vamos a tener que usar esa versión el 1 de enero del 2022. Todos atentos. 1 de enero de 2023. ¿Ok? Bueno, este cambio al 1 de enero de 2023 no lo he publicado ni siquiera en la resolución miscelánea. ¿Dónde creen que lo publica el SAT? En un boletín. En un boletín que publica en su página. El código también dice que cuando hay algún cambio en los formatos, basta con que lo publique el SAT en su página de internet para que sea válido y se aplique al mes siguiente en que se publicó, a menos que, como en este caso, el SAT estableciera que se va a iniciar su vigencia hasta el 1 de enero del 2023. Ok, bueno, a ver, entonces, aquí a nuestros amigos de aquí y de allá, les voy a pasar, antes de que hagamos aquí revisión de reglas y todo, les voy a pasar a una paginita que está súper bonita. A ver si acá nos da chance de que se vea. Ahí está. Muy bien. Dicen que pocas cosas dan más alegría que esta página. Está comprobado. ¿Han oído de las endorfinas, que son las hormonas de la felicidad? Bueno, se provocan cuando ves un atardecer, un amanecer, cuando ves a una persona sonriente, cuando escuchas a un bebé reír. Aquí no. Es la página de la alegría, pero para el SAT. Bueno, a ver, eso mismo que están viendo allá, están viendo acá, y aquí hay un sitio que es el mini sitio de la factura electrónica. Bueno, en este mini sitio de la factura electrónica están pues como la recopilación, en teoría, de todo lo que va diciendo el SAT sobre los comprobantes, que están los anexos, están todas las disposiciones. Es una regla que, bueno, es una página que tiene temas como estos, ¿no? Conocer los cambios a la factura electrónica de acuerdo a la resolución miscelánea. Vamos a ver esto, aquí donde nos manda a mayor información. Fíjense, aquí van los avisos. Supongo que aquí nos mandaron a una diferente.
Vamos a ir de regreso. No sé si es este. Ok, vamos a ir un poquito antes. Vamos a regresarnos nosotros acá de página, si es que nos lo permiten. Bueno, ahí está. Eso que están viendo allá en su casa, que si no lo ven así muy bien, mejor entren a la página, pero estamos ahí en ese formato. Bueno, este es el anexo 20, el que habla, bueno, no el anexo, este es un resumen, pero ya nos dice que este formato de la factura está en el anexo 20, ¿sale? Ok. En el anexo 20, ahí está toda la información para emitir los comprobantes. ¿Qué novedades hay? Dice aquí, ¿no? Así que novedades como que, ay, tiene más equipo, ¿no? Y yo, qué padre, ya hago mi CFDI 4.0, estoy feliz. Bueno, dice las novedades. A partir del 1 de enero, se actualizó la versión del CFDI pasando a la versión 4.0. Tendrá un periodo de convivencia con la versión 3.3 del CFDI, que es el que usábamos antes, el cual comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. Ahí nos dice que ahí van a convivir como buenos amigos. Por lo que, a partir del 1 de enero del 2023, la única versión válida será la 4.0, ¿no? ¿Cuáles son los principales cambios? ¿No? Ahí les va. El campo, nombre, denominación o razón social del receptor, es un campo obligatorio. Es muy fácil, ¿no? El nombre del receptor, es algo muy sencillo. Pero ya en un comprobante electrónico, que además tiene la característica, como sabemos, que valida datos y cada vez los valida más, pues tenemos que saber cómo se pone ese nombre. Se incorporan los campos régimen fiscal del receptor y domicilio fiscal del receptor, los cuales son de uso obligatorio. Entonces tenemos que saber tres cosas, ¿no? El nombre, el régimen fiscal y el domicilio del receptor. Se incorpora el campo exportación, donde deberá señalarse si el comprobante corresponde a una operación de exportación definitiva o temporal. Eso es para exportar. Se incorporan los campos periodicidad, meses y año para efectos de la emisión de las facturas globales. Las terribles facturas globales. Otra más. Se adiciona el elemento a cuenta terceros. Así bien. El cual sustituye al complemento concepto por cuenta de terceros. Quiere decir que en lugar de un complemento va a ser un elemento. El elemento a cuenta de terceros. Se adiciona el campo objeto del impuesto. Y luego aquí viene una tabla donde vienen unas guías aquí mismo y aquí puedes acceder a ellas, ¿no? En las ligas verdes. Entonces ya con este panorama ya sabemos que si es la guía de llenado del CFDI 3.3, fíjense, se publicó el 19 de octubre del 2019, pero es vigente. ¿Hasta cuándo? Todo el año, porque puede coexistir con el 4.0. Está la guía de llenado del CFDI versión 4.0, que también se podría estar usando si ya cambiaste al 4.0. Y si no, es obligatoria a partir del 1 de enero de 2023. Ese dato lo tenemos ya dominado. Aquí hay un calendario también de actualizaciones, que es una revisión de todas las guías de llenado. Este puede resultarnos muy interesante también. ¿Ok? Y ya. Bueno. Aquí te dice cómo se han publicado el anexo 20, cómo se ha ido modificando el anexo 20
en cuanto a actualizaciones y cambios de los CFDIs. Y no está totalmente actualizado este calendario porque hay una actualización adicional que es la actualización del CFDI 4.0. Pero bueno, ya está. Luego vienen los históricos de las guías de llenado. O sea, este es el almacén de todos los instructivos que ha habido para llenar CFDIs. La guía de llenado de la factura global 3.3, la guía de llenado para la factura global versión 4.0, ¿no? Dos guías que todavía coexisten, otro calendario de actualizaciones, el histórico de la guía de llenado, que por acá lo han de estar viendo nuestros amigos de allá de lejos, y luego hay una guía para cómo se llenan los FDIs que emite el gobierno, hay una guía de cómo se llenan los FDIs también para derechos y aprovechamientos, deben ser las dos versiones. Hay un calendario de actualizaciones, hay un diverso material de apoyo, hay catálogos acá que tienen las claves y descripciones de todos los catálogos que son necesarios para rellenar la factura. Aquí están los catálogos de los artículos, de los usos, ¿no? Que ahora son tan... Eso de un tema importante. Fíjense que hasta 2021 el uso del CFDI no venía en el código, pero ya estaba en los comprobantes. Ya tenías que elegir cuál es el uso, pero no era obligatorio. Ahorita tenemos un caso en Polycon que vendieron una máquina el año pasado y el CFDI se expidió con el uso, gastos en general de la cuenta. Y entonces ahora el cliente quiere que se le cancele y que se le expida uno nuevo, pero pues que no lo podemos expedir con fecha del 21, ¿no? Podemos a lo mejor sustituir, no sé, pero él quiere uno de ese año, pues ya no se puede. Pero quiere que diga uso, creo que otras maquinarias, ¿no? No me acuerdo cómo se llama ese uso. Para la buena fortuna de nosotros, el uso no era obligatorio en 2021. Entonces, si el uso estaba mal, no pasaba nada. Ahora hay otro tema, que son ya de aclaración. ¿Qué tal que tú compras unas mesas para que sea mobiliario de oficina y escoges el uso mobiliario de oficina? Oiga, véndame las mesas, uso de oficina. Y mañana las vendes. Porque dices, bueno, la puse, pero llegó alguien y me dijo, oye, me encantan tus mesas. ¿Me las vendes? Sí, cómo no. Pues haces todo el proceso. ¿Y qué implicaría que tengas un comprobante que dice mobiliario de oficina y ahora las estás vendiendo como si fuera mercancías almacenables? ¿Qué implicaría eso? ¿No? Que eso es lo que nos atormenta como personas, humanos, vulnerables, ¿no? ¿Qué implicaría eso? ¿Es posible? ¿O tendríamos que ir con el del Office Depot? Oye, como los voy a vender y finalmente no fueron para uso de la oficina, porque todo ocurrió en el mes. Fíjate que ya no son, mobiliario de oficina. Ahora va a ser mercancía porque los voy a terminar vendiendo. Y me las está comprando. Luego un amigo que me dijo, me encantan tus mesas. Ya fui al Office Depot, ya no hay de esas mesas. Véndeme tus mesas. Y pues sí me conviene, se las voy a vender. ¿Podrías usar ese CFDI? Primera opinión, dice Liz, que se sustituya, ¿no? Primera opinión, válida, ¿no? Pero, ¿ustedes qué piensan? Y bueno, llegas con el del Office Depot y te dice, oye, I'm so sorry, lo siento mucho, ¿no? Lo estamos haciendo así porque como Karen está en Estados Unidos, para que también tenga. Ya no va a ser activo fijo. Bueno, esa es otra posición. Dice Rose, lo voy a vender como activo fijo, ¿no? O sea, ¿qué nos pasó en este ejemplo? Pedimos un CFDI y el uso decía mobiliario. A la hora de la hora, lo vamos a vender como mercancía. Dice Rose, bueno, se puede vender como activo. Dice Liz, que se cambie el CFDI.
Opción 1, cambio. Está bien. Si llegas y le dices, oye, cámbiame, puede ser. Que ya es más tema, ¿no? Porque ahora vas a hacer el trámite. Dice Rose, no. A mí se me ocurre la segunda. Lo vendo como activo fijo. Aunque resulta que no lo has depreciado todavía. Todavía no en las reglas del activo fijo son bienes que se demeritan en uso del contribuyente. Así como que ya luce, no luce, nada más las desembarque. ¿Qué? Pasó 2. Sin cambiar el comprobante, es el que es palomita. Sin cambiar el comprobante. Si cambia el comprobante, como dice Liz, pues ya más o menos. ¿Qué nos daría claridad para hacer esto? Porque es imposible ya cambiar comprobantes. Bueno, ahorita vamos a pensar, es un mes, el mismo mes, y se puede hacer lo que dice Liz. Pero ¿qué tal que ya pasaron 2 meses? O que ya cambiamos y ya no se... No, digamos que, pregunta Liz, que si el SAT ya lo tiene considerado como si fueran dos comprobantes o 2 operaciones. No lo entendería así, sino que, mira, si fuera en el mismo año, pues el proveedor o le devuelves la mercancía o cancela y hace otro y le pone el nuevo uso y explica que es por el nuevo uso. Puede ser, pero no todo el proveedor va a querer hacerlo. Además te dijo, tú lo manifestaste, yo te lo di, lo siento mucho, yo ya no te lo puedo cambiar. Pero bueno, si te lo cambia, podría ser una opción. Pero te das cuenta, todas estas soluciones ya nos llevan a tener un conflicto. Ya no tiene el uso que yo licité originalmente. Y ahora voy a hacer la operación distinta. Quedaría claridad. Bueno, lo único que daría claridad es el registro contable. Si fuera el caso, ok, lo de Rose está perfecto. Activo fijo y ya te lo vendo como activo fijo. No lo mando a mi costo de ventas como si fuera mercancía. Pero vamos a suponer, para hacerlo más complejo, que estas las iba a usar para mí, pero allá afuera tengo mi tienda de mesas, pero no quiero esas, quiero estas. Entonces, pues a esto me dedico. Entonces, el SAT también me puede discutir. Perdóname, estas no son mercancías. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Toda la claridad de tanto brinco que se tiene que dar, solo la podemos hacer en el registro contable. Es decir, primero tendríamos que registrar, aunque sea por un día, activo fijo, y luego salida del activo fijo, envío al costo de ventas o al almacén y venta. Todo este proceso contable es el que nos daría claridad para decir, sí, por eso fue de uso. El primer uso era activo fijo y estuvo como activo fijo. Nada más lo usé un día. Al otro día me lo llevé al almacén y lo vendí. Solo el registro contable nos ayudará a aclarar estos entuertos, porque el problema de los comprobantes es que cuando los tratan de hacer tan limitados, ya no nos da mucha chance de explicar por qué si decía el uso activo fijo o mobiliario, ahora lo estás vendiendo como si fuera mercancía. Lo que dice Rose es una salida perfecta, ¿no? Lo vendo como activo fijo, se puede, pero podría resultar que tuviéramos este conflicto, ¿no? Que el uso es súper diferente a la forma en que al final lo vamos a terminar usando. Pues tendríamos que aclarar con el registro contable, primero registrando como fue originalmente solicitado el uso y luego haciendo los asientos contables que nos permitan demostrar que la venta fue de otra forma. Ah, y hay un tema muy importante, muy relevante, muy relevante. ¿Quién manda en materia de ISR? El ISR. Pues estamos hablando de deducirlo. Y el IVA para acreditar, ¿qué dice? Que se cumpla lo del ISR. El ISR dice que se expidan comprobantes. Bueno, que se compruebe la operación con comprobantes de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. Eso dice la ley del ISR. Pero la ley del ISR no establece como un requisito específico en los comprobantes. O sea, tú tienes un comprobante de acuerdo a como te dice el Código Fiscal que lo emites.
pero ya no pone como un requisito del comprobante que el uso del comprobante corresponda específicamente a la operación con la que se obtuvo el ingreso. El comprobante sí tiene que tener los requisitos, pero no va a un detalle absurdo para decir que si un comprobante se solicitó con un uso, no se puede usar para otro uso. Bueno, ok. Aquí estamos revisando esto, que sería el tema de la página de los CFDIs. Y luego por allá abajo había otra serie de archivos y eso de los CFDIs. Acá están. Vamos a regresarnos de página y les voy a enseñar esta que dice, bueno, vimos que decía los cambios de la guía de llenado del CFDI 4.0. Vamos a ver ¿no? El que dice, conoce los cambios a la guía del llenado del CFDI de nómina. ¿Va? Es ¿ok? Bueno, el recibo de nómina. A partir del 1 de enero del 2022, el complemento de nómina, versión 1.2, se integra con la versión 4.0 del CFDI con la revisión C. Es importante mencionar que se cuenta con un periodo de convivencia con la versión 3.3 del CFDI, el cual comprende todo el 2022, siendo obligatorio también a partir del 1 de enero de 2023. ¿Qué va a pasar cuando dejen de vivir juntos? Simplemente ya no los vas a poder timbrar. Había quien expresaba en los foros y así, oye, es que no está ni en la resolución miscelánea todavía esta ampliación, está en la página del SAT. ¿No será que el SAT desconozca? Bueno, es que si emites un CFDI 3.3 y ya no se pudieran emitir, ya no se podrían ni siquiera timbrar. Y se siguen timbrando, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los cambios? Se homologa la forma de expresión del formato fecha conforme al anexo 20 de los atributos fecha pago, fecha inicial pago, fecha final pago y fecha inicio relación laboral. Quiere decir que las expresiones de esos campos son iguales que las del anexo 20. Se eliminan dos validaciones en el comprobante, el de la versión y la forma de pago. Ya no es relevante la forma en que lo pagas, o ya no lo valida. Se incorporan las validaciones para la emisión del complemento con la versión 4.0 del CFDI como régimen fiscal receptor, objeto del impuesto, a cuenta terceros, información aduanera, cuenta predial, complemento, concepto, parte. Asimismo, como parte de la integración con el CFDI 4.0, se incorporan como requisitos obligatorios para la emisión del comprobante de nómina el RFC, el nombre, el régimen fiscal y el código postal del domicilio fiscal del receptor. Por eso es que empezó toda la crisis de las constancias de situación fiscal, ¿no? Que apenas dijo el presidente esta semana. Pues si da tanto problema, que quiten esos requisitos. Yo si no supiera que tienen que modificar la ley, te diría, qué buena onda el presidente. Bueno, podría ser bueno, podría emitir una ampliación en el código, perdón, en la resolución miscelánea, que especificara que los campos tal, por facilidad administrativa, no serán necesarios. Que dejara de validarlos. Sí podría hacerlo. No nada más diciendo así en la mañanera de que, pues que la quiten. No, tiene que haber una reforma. Bueno, tiene que haber o una prórroga en esto mayor, que ya existía. Por eso te digo eso de que lo que dijo en la mañanera, pues tampoco afecta nada, porque de hecho ahorita no se tiene que usar hasta el 1 de enero del 2023, ¿no? Y el 1 de 2023, ya que lo asesoren bien, ya él dirá en la mañanera, no, pues entonces no se hizo, pero ahorita ya es obligatorio, ¿no? Y bueno, ahí están. Estos temas son los que más lata dan ahora en el tema de los nuevos comprobantes. El tema de el nombre, el RFC, el código postal. Vamos a regresar un poquito.
Les voy a enseñar un poco más de este sitio. Voy a entrar aquí a una sección que se llama Miscelánea Fiscal 2022. Esta sección del mismo sitio, Miscelánea Fiscal, habla de que se actualizó desde el 1 de enero de 2022 todo el esquema de la facturación y dice aquí, con el fin de fortalecer las herramientas tecnológicas para simplificar el cumplimiento de las normas tributarias. Pero no es así. Sí es cierto que se fortalecen las herramientas tecnológicas, pero es para simplificar la revisión, o más bien, para simplificar la fiscalización del cumplimiento de las normas tributarias. ¿Por qué? Porque como cada campo que se puede relacionar en el CFDI con los sistemas del SAT bien relacionado, le ayuda muchísimo en la fiscalización. Aquí dice los beneficios. Reportar información más completa y correcta al SAT. Ese es beneficio para el SAT. Contenida en las facturas, también conocidas como CFDI, que expiran a efecto de recibir mejores servicios. Y segundo, facilitar la presentación de declaraciones con información prellenada derivado de la información contenida en las facturas o CFDIs. Pues no se presenta ninguna declaración, o no sé, ustedes me dirán. Más bien, facilidad en la revisión de lo que se declara en los CFDIs, porque le permite al SAT hacer eso. Y vamos a ir aquí a esto del registro de nombre del receptor en la factura electrónica, que fue una de las primeras aclaraciones que son importantes en la factura electrónica. Esto nos lleva a revisar cómo están llenos los datos de las personas a las que se expide comprobante CFDI. Y estamos hablando que CFDI es factura, pero también recibo de nómina. Antes, cada uno de los comprobantes tenía su propio formato. Bueno, lo siguen teniendo, pero eran distintos entre sí, ¿no? Uno es la factura, otro es la nota de crédito, otro es el comprobante de nómina. Hoy todos son CFDIs con distintas adecuaciones, pero todo lo que le aplica en general al comprobante fiscal digital por internet al CFDI, le aplica a todos. Chequen dice, ¿cómo registro el nombre en la factura electrónica? Todo esto es algo que nos transmitimos de boca en boca. Casi todo el mundo lo sabe. Y el que más ignora lo sabe mejor. Y la gente que pide comprobante lo sabe perfecto. Pero luego lo que no sabemos es dónde dice, o cómo buscarlo, o dónde está. Y mi intención de estas pequeñas sesiones es que vayamos a dónde, que les enseñe yo en dónde se busca. Ahorita tenemos un tema ahí con un cliente que le hicieron una revisión de comprobantes y le están pidiendo, bueno, le señalaron que está manifestando equivocadamente su código postal. En una de las reuniones mi hermano les dijo, vigilen que el código postal del cliente sea el mismo que está en su cédula de identificación fiscal o su cédula de constancia de situación fiscal, porque llega el SAT, te dice, ¿qué código tienes? 72,000. Aquí hay 72,008 en tu constancia, estás expidiendo con un error. Pero una cosa es un error y otra cosa es una omisión. Bueno, ahí nos ponemos a buscar un poco temas sobre los comprobantes fiscales, y si vamos a buscar cómo ayudar al cliente, tenemos que buscar en las disposiciones correctas para ver si lo que le pide el SAT efectivamente se aplica y dónde dice. Bueno, mire, aquí estamos hablando del nombre. ¿Cómo registro el nombre en la factura electrónica? Y aquí te lo ponen en negrillas, ¿no? Es en mayúsculas, es importante. Es que ¿dónde dice? Acá, mira, mayúsculas. Estamos hablando para todos, trabajadores, clientes, todos. Tratándose de persona física, el nombre, primer apellido, segundo apellido. Así tiene que ir. El nombre, primer apellido, segundo apellido. Tratándose de persona moral, denominación o razón social registrados en el RFC. Ejemplo, la Villa Expo.
Aquí dice que debe registrarse tal y como se encuentra en la cédula de identificación fiscal y constancia de situación fiscal, respetando números, espacios y signos de puntuación, como este. Tenemos un cliente que era Sotomayor y asociados, pero le ponían este signo inglés, el del ampere. Ya saben cuál, ¿no? Este de acá, el que es así. El ampere. Bueno, este signo, pues así lo tienes que poner. Este dato puede ser consultado en la constancia de situación fiscal emitida por el SAT, pero la puede consultar cada uno. No es que tú digas, a ver, ahí me voy a buscar la de David Posero, no la encuentro. En persona física, aquí te dice, ¿no? Aquí está el nombre, primer apellido y segundo apellido. Y así tiene que ir. Y aquí, en la razón social, algo que es importante es que la razón social, y eso viene en otro lugar, ahorita lo vamos a encontrar, no va con el régimen de capital. También es algo que ya hemos escuchado mucho. No le pones SADCB o SC, va solo el nombre con mayúsculas. Aquí decía que esto estaba vigente desde el 1 de enero de 2022, sigue vigente. Ok, vamos a cerrar esto. Ahí les va otro, que es el segundo que es relevante. Bueno, ¿qué datos necesito proporcionar como cliente? RFC, nombre completo, el código postal de tu domicilio. La verdad es que lo que debo proporcionar es mi constancia de situación fiscal. Porque todo lo demás, como te lo digan, puede ser inexacto. En lo que le encuentras, si tenía H, si no tenía H, si está escrito con un signo I, porque te puede decir Sotomayor y asociados. Y ahí estás, y no le das porque usa este signo, ¿no? Y el ampere. Entonces, es el segundo relevante aquí. Ok. De ahí en fuera, todo lo que dice esta página, pues ya vienen como puros instructivos, estándares, el anexo 20, que es el de la guía de los comprobantes fiscales, el que te dice cómo es cada uno de los campos que se pone, están bien, pero a mí me parecen todos estos anexos, así en particular, que son muy complejos en cuanto a la aplicación, porque más allá de algún texto que está así como romántico y todo, y que habla de que no, pues en función de la modernización, etcétera, etcétera, te va explicando ya más bien los formatos. Estos son más bien para que los estudien los expertos en informática, porque son los que al final te van a dar el programa con el que lo vas a hacer, ¿no? Entonces, bueno, este es el formato. Ahora, les voy a... Vamos a ver algo más. Este es el anexo 20. Nos vamos a regresar eh, a la resolución miscelánea. A ver si aquí la podemos ver. ¿Vale? Aquí a nuestros amigos también les vamos a enseñar la resolución. Y vamos a ver algunos títulos, ¿sale? De los comprobantes, para que vean de qué tipo de situaciones se marcan aquí en los comprobantes. Qué tipo de cosas y qué aclaraciones hay. Cuando pensaban que eran 7 muy sencillos apartados, cada uno de los apartados tiene un infinito número de reglas, montonal, ¿no? Aquí están. Por ejemplo, este tiene 47 reglas, solo de disposiciones generales. No sé si alcanzan a ver ahí, todas esas todavía son reglitas. Aquí estas no las puedo hacer grandes, pero a ver, les voy a leer alguna. Les voy a leer así también como el índice, si les parece bien. Bueno, aquí habla de cómo se almacena el CFDI, de la generación del CFDI, de expedición del CFDI por comisionistas, prestadores de servicios de cobranza. Ah, este está importante. Ahí les va. ¿Qué tal?
Aquí dice. No lo alcanzan a leer, obviamente, ¿no? Pero bueno, aquí aquí en la oficina solo lo alcanza a leer Araceli, que estás adelante. Ella siempre quiere estar hasta adelante para llegar primero. Pero bueno, dice acá. Para los efectos del artículo 29, primero y penúltimo párrafos y 29A del Código, así como 32, fracción tercera de la Ley del IVA, los contribuyentes que actúen como comisionistas o que presten servicios de cobranza podrán expedir CFDI a nombre y por cuenta de los comitentes o prestatarios con los que tengan celebrado el contrato de comisión o prestación de servicios de cobranza respecto de las operaciones que realicen en su calidad de comisionistas o prestadores de servicios de cobranza. Para estos efectos, los comprobantes deberán cumplir, además de los requisitos a que se refieren los artículos 29 y 29A del Código, con la siguiente información. Quiere decir que alguien que cobre comisiones, en lugar de que sea la empresa la que le paga las comisiones, la que expide el comprobante, él puede expedir un comprobante a nombre de ellos y poner todo, solo que tiene que agregar en su comprobante estos datos. Esto se tendrá que agregar en una aplicación electrónica específica de comprobantes para comisionistas, pero la regla lo que te dice es, hay la posibilidad de que el comisionista, el que está haciendo ventas y que cuando hace la venta cobra a nombre de una empresa que es la que vende los bienes, él mismo pueda hacer la entrega de los comprobantes a los clientes si le agrega todos estos datos que son la clave del RFC voy a poner un ejemplo que a lo mejor a algunos de ustedes les hará más fácil. Yo soy Energía Roja y cobro comisiones a Polycon Energy. Yo, Energía Roja, soy el comisionista. Tendría la capacidad de hacer comprobantes a nombre de Polycon Energy, siempre y cuando a mi comprobante de Energía Roja le ponga la clave del RFC de Polycon Energy. El monto correspondiente a los actos o actividades realizados por cuenta de Polycon Energy. El impuesto que se traslada o retiene por cuenta del Polycon Energy. La tasa de impuesto que se traslada o se retiene por cuenta de Polycon Energy. En el CFDI que se expida, se deberá incorporar la sección a cuenta de terceros. Yo podría dar el comprobante. Eso también lo hacen las agencias de viajes, por ejemplo, porque cobran comisiones a nombre de Aeroméxico. Y entonces él mismo te expide la factura que dice vuelo de avión, a cuenta de terceros, y te dice Aeroméxico, y le pone todos estos datos, y yo doy el comprobante para que tú lo hagas deducible. ¿Por qué lo doy yo? Porque de este comprobante yo me voy a quedar con mi comisión, porque tengo contratado una comisión con Aeroméxico. O sea, el lugar donde puedes saber cómo hacer ciertos comprobantes es aquí, la resolución miscelánea, pero es un instructivo. Este instructivo lo vas usando en función a lo que tú quieres, ¿no? Si tú tienes un control como este y dices, botón rojo, ¿para qué sirve el botón rojo? Yo me voy a buscar en el instructivo donde está la sección de los botones de colores y ahí lo encuentro. Esto es la resolución miscelánea. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con distintas situaciones, lo ideal es que busquemos si existe alguna facilidad o alguna aclaración. Miren, les leo entre otras, así. Este era expedición de CFDIs por comisionistas y prestadores de servicios de cobranza. En el 2.7.1.4 están servicios de validación y descarga del CFDI. Hay otro que habla de la generación del certificado de sello digital. El 2.7.1.6, expedición de CFDI a través de la herramienta de facturación gratuita disponible en el portal del SAT. A ver, vamos a ver qué dice acá, ¿no? Expedición del CFDI para efectos del artículo. Y si se dan cuenta, todas las reglas te refieren a la parte de la ley que están regulando. Porque la resolución miscelánea no puede establecer condiciones que no vengan en la ley. Entonces, si nosotros nos fuéramos al 29, segundo párrafo, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, ahí dice algo que está aclarando esta regla. Y esta regla dice que, para esos efectos, los contribuyentes podrán expedir CFDIs sin necesidad de remitirlos a un proveedor de certificación, siempre que lo hagan a través de la herramienta electrónica denominada Genera tu Factura, misma que se encuentra en el portal del SAT. Quiere decir que los contribuyentes, todos, además de usar
sus programas, también pueden usar la herramienta de genera tu factura. Muchas veces, cuando el programa ya te volviste loco y no puedes hacer un tipo de comprobante, si entras al genera tu factura, puedes generarlo porque tiene como que todas las condiciones y está como, es mucho más, no está tan restringido. Eh, Obviamente no te queda en tu sistema, ¿no? Ya lo tendrías que importar y todo eso, pero sería la forma de hacer un comprobante este, sin, tu, sin tu programa. Si tú quieres saber cuáles son los requisitos para la presentación impresa del CFDI, aquí están las reglas también. Que el código nada más dice, y si el cliente te lo pide, le entregarás una representación impresa. ¿Y qué requisitos lleva? Aquí te dice. Complementos para incorporar información fiscal en los CFDIs, aquí te habla de eso. CFDIs globales expedidos por instituciones de crédito por intereses exentos y así. ¿Qué pasa cuando se enajena un vehículo nuevo o usado en la que se recibe como contraprestación un vehículo usado y dinero? O sea, vendes un coche y te van a pagar con dinero y con otro coche. Esto es para las agencias de coches, ¿no? O para los lotes. Pues aquí está. Enajenación de vehículos. Para efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del código, siempre empiezan así las reglas, diciéndote qué es lo que están regulando. En relación con la regla, y este va con otra regla, 3.3.1.3, en el caso de operaciones en las cuales se enajenen vehículos nuevos o usados y se reciba como pago resultado de esa enajenación un vehículo usado y dinero, se estará a lo siguiente. ¿Vale? Y ahí empieza. Primero, los contribuyentes que enajenen vehículos nuevos a personas físicas que no tributen en los términos del título cuarto, capítulo segundo, secciones 1 y 2 de la ley del ISR, personas del régimen general, personas físicas, o más bien actividad empresarial y profesional, y que reciban como pago resultado de esa enajenación un vehículo usado y dinero, incorporarán en el CFDI que expiran por la enajenación del vehículo nuevo a la persona física el complemento que para tal efecto publique el SAT en su portal y además deberán conservar lo siguiente. A. Comprobante fiscal en papel o comprobante fiscal digital o CFDI que ampare la adquisición del vehículo usado por parte de la persona física y que está siendo enajenado. B. Copia de la identificación oficial de la persona física que enajena el vehículo usado. C. Contrato que acredite la enajenación del vehículo nuevo de que se trate, en el que se señalen los datos de identificación del vehículo usado, enajenado y recibido como parte del pago, el monto del costo total del vehículo nuevo que se cubre con la enajenación del vehículo usado y del domicilio de la persona física, etcétera. Estas reglas son las aclaraciones de un montón de formas de expedir comprobantes. ¿Qué sería lo ideal en las reglas? Lo ideal sería darle un vistazo, una lectura al índice. ¿Por qué? Porque te das una idea de todas las reglas que hay. Si más adelante se te presenta el caso, dices, creo que leí algo en estas reglas y vamos a buscar la regla. Otra cosa es cómo la aplicas, pero aquí está la aclaración. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a tomar un descansito de 10 minutos, amigos de la distancia, para que reorganice un poco las ideas y luego seguimos adelante. ¿Sale?
Voy a quitarme esto para que si alguien quiere participar allá a la distancia, nos dice y aquí lo escuchamos. Bueno. CFDI, la importancia. Como les decía en la primera sesión, el CFDI pues obviamente es ahora la cadena vertebral de toda la fiscalización. Todos los ingresos deben tener un CFDI. Si son identificados individualmente, se hace un comprobante para cada persona a la que se le prestó el servicio, se le vendió el bien. Si no están identificados, porque es público en general, podría haber todavía facturas globales con reglas específicas para las facturas globales. Pero todos los ingresos deben tener un CFDI. Todas las erogaciones o todas las inversiones o todos los gastos que se pretendan hacer deducibles, pero también las contribuciones, como por ejemplo las cuotas de seguridad social o el impuesto sobre erogaciones y remuneraciones al trabajo personal de los estados, o los derechos o los aprovechamientos, lo que se paga en las distintas dependencias debe tener un CFDI. Es el único comprobante que sirve para efectos de deducción. Entonces, el CFDI es indispensable para comprobar ingresos. No es el único elemento para comprobar ingresos. Pero ahorita hablamos de eso. En las deducciones, sí es el único elemento para comprobar la deducción. No es el único requisito. En los requisitos de las deducciones es uno de los requisitos, pero es el único que comprueba. Está el pago, pero antes, bueno, hace 6 o 7 años, cuando hacías un anticipo de gastos en un año, podrías simplemente comprobarlo con el pago efectuado y el registro contable. Ahora tienes que tener un comprobante de anticipo, un CFDI de anticipo. Y lo puedes hacer deducible si cumple las reglas o las disposiciones de la ley del ISR de un ejercicio. Pero para las deducciones, el único elemento de comprobación es el CFDI. Entonces, todo gasto, inversión, erogación, pago que se pretende hacer deducible, debe tener un comprobante fiscal digital por Internet. Todos. Es el elemento medular de la deducción. Es suficiente para la deducción cuando se trata de una persona moral. No necesita ni pagar. Cuando se trata de una persona moral del régimen general, con el comprobante es más que suficiente para la deducción. Pero no es el único elemento, insisto. Es el básico. Y les digo que es el básico porque es un documento que se tiene que realizar dentro del ejercicio en el que se efectuó la operación para hacerlo deducible. Idealmente, correctamente, en la fecha en la que se está efectuando la inversión, el gasto, la erogación. Aunque todavía tenemos posibilidad de tenerlo en cualquier día del año en el que se pretenda hacer la deducción. Pero idealmente, les digo esto porque muchas veces cuando hay temas de cancelaciones y que nos dan el comprobante con otro mes, no es tan relevante siempre y cuando sea dentro del año, porque la ley del impuesto sobre la renta es anual. Para el IVA es un poco más complicado porque el IVA es mensual, aunque, como dice la ley del IVA, para que sea acreditable el IVA, tiene que ser deducible en ISR. Si es deducible, se puede acreditar. ¿Cuál es la complicación? Que lo que busca el SAT también es que el comprobante corresponde en pago a la fecha en la que estás acreditando. Aunque eso admitiría discusión porque yo puedo tener un complemento de pago un poquito posterior y con el pago efectivo, con el estado de cuenta bancario, comprobar que lo pagué en el mes en el que lo estoy acreditando. Idealmente, el comprobante debe ser del mismo mes para acreditar el IVA en el que el comprobante de pago debe ser del mismo mes en el que se esté efectuando el acreditamiento. Quiere decir que para deducciones, todo es el comprobante fiscal digital por Internet. Algunos otros comprobantes que nos autoemitimos, como los recibos de nómina,
son comprobante tipo egresos, son indispensables para la deducción. Me he encontrado de pronto por distintas circunstancias, cuando se acaba el ejercicio, que tenemos algunas nóminas que no están certificadas. Es muy problemático porque no hay forma de deducir la nómina si no hay comprobantes de nómina. Tienen que estar certificados. Otro tema al que nos enfrentamos este año es cómo cambian las reglas de cancelación. Por distintas modificaciones que ha habido, es posible todo este año, 2022, cancelar comprobantes de años anteriores, siempre y cuando hagas las declaraciones correspondientes complementarias. Todavía, a partir del 2023, vas a poder cancelar comprobantes solo del 2022 y durante enero. Y nada más. Tal vez le hagan una prórroga a la declaración anual que no es segura. Y después ya no hay forma de corregir. Ahora, vamos a los ingresos. Si bien el comprobante no es el único elemento para comprobar un ingreso, hay otros. ¿Cuáles son? El cobro, total o parcial. Un depósito en cuenta de banco es un ingreso. Admite prueba en contra. ¿Por qué? Porque tal vez es un préstamo y está amparado por una documentación que ampara que es un préstamo. Tal vez es una aportación de capital y tiene un acta. Tal vez es el pago de un ingreso que ya se había declarado con anterioridad y solamente es el cobro. Sin embargo, en primera instancia, un depósito en cuenta de banco también puede ser considerado como un ingreso, el pago total o parcial. Además de la expedición del comprobante, también la entrega del bien o la prestación del servicio. Si tú tienes una remisión porque enviaste la mercancía, hay ingreso. Te la detectan en una auditoría, es ingreso. Oye, no he expedido el comprobante, es ingreso, porque lo marca la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, el comprobante no es el elemental, pero lo ideal es que coincida con los ingresos que estás declarando, porque es cada vez más difícil explicarle al SAT que aunque expediste el comprobante en este mes, lo acumulaste un mes anterior, por ejemplo. Es enero y aquí va mi ingreso. Y el comprobante lo hice en febrero. Bueno, si es en el mismo año, más o menos. Pero si es de un año a otro, es cada vez más complicado. Entonces, cada movimiento que nosotros hacemos de ingresos debe ir asociado a un comprobante fiscal digital por internet. Nos encontramos ahora con temas como que en las auditorías verifican los comprobantes y dicen, a ver, tus comprobantes dicen acá 5.340.000 y tú me estás declarando ingresos por 5.200.000. Aquí 5.340 y aquí 5.200.000. ¿Qué dice el SAT? Estos son unos y estos son otros. En lugar de tomar alguno, el más alto, no. Dice 10.540. Por falta de asociación. ¿Por qué? Porque el SAT considera que el comprobante es como que un elemento que tendría que estar perfectamente casado con lo que hacemos en el registro contable. Nosotros que hemos hecho contabilidades de gasolineras muchas, ahora para nosotros es un tema bien fuerte. ¿Por qué? Porque los cortes de todos los días no coinciden con los comprobantes que hacen ese día. Incluso los del mes no coinciden con los que hacen el mes. Hay otros comprobantes que todavía de este mes hacen en el siguiente mes. Y si el SAT no los ve totalmente casados con la contabilidad, te dice este es uno y este es otro. Entonces, el comprobante se vuelve el elemento indispensable para comprobar ingresos, para comprobar deducciones, incluidas las nóminas, incluidos los pagos de las contribuciones de seguridad social. O sea, descargar el CFDI del IMSS es elemental para hacerlo deducible. El CFDI se ha convertido digamos, en la pieza medular. Hay un tema que es gigante y es como son elementos de fiscalización, de comprobación que tienen muchísimos requisitos, todos nos vamos volviendo muy quisquillosos porque no sabemos qué elemento es el que nos va a observar el SAT. Entonces, necesitamos hacer lo que se denomina una lista de elementos que son súper importantes de verificar cada vez que nosotros recibimos y expedimos un comprobante. Hoy los más comunes
que se pueden certificar sin necesidad de que coincidan exactamente son el uso del CFDI, que es importante observar antes de expedir y antes de recibir un comprobante que tenga el uso correcto. La forma de pago, ese también es bien importante, porque ya saben, lo dice la ley, ya lo leímos. Hay pago en una exhibición y pago en parcialidades o diferido. Pero el pago en una exhibición es la confesión de que ya lo cobré. Oye, es que no, a la mera hora no me pagaron. Ya lo cobraste, dice el SAT. Se puede demostrar que no se cobró, pero cada vez es más difícil. Entonces, mucho cuidado. Yo digo, siempre es mejor a la hora de expedir en pago en parcialidades y dar complementos de pago, aunque no siempre es práctico. Imagínate que en una gasolinera expides el comprobante, expides el comprobante que dice pago en parcialidades y luego te va a venir el cliente que cargó en tu bomba y que dice, oye, ahora dame mi complemento de pago. No es práctico, ¿no? Sin embargo, en otro tipo de negocios, sí se tiene que hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estos son de los que más lata nos dan últimamente. ¿Qué es lo que más lata nos da con los comprobantes? Uno, que no coincida el comprobante o los comprobantes con lo que declaramos de ingresos. Mucho cuidado. Que no estén bien casados los comprobantes con sus cobros, totales o parciales. Eso también es de mucho cuidado. Que no tengamos suficientes comprobantes que amparen las deducciones o que tengamos nóminas no timbradas. Otro caso bien importante. A la hora de recibir y que cada vez el SAT va a ser más quisquilloso, que tenga el uso que nosotros empleamos de la deducción. Es decir, que si es inversión, que si es gasto, es gasto. Y para partir del siguiente año y con la nueva versión ya no va a existir el por definir en el uso. ¿Qué trata de hacer el SAT? Pues que seamos perfectos, pero no somos perfectos. Entonces, la única forma que nosotros nos podemos ir cuidando es hacer los registros correctos. Y si llega un comprobante con un uso que no era el uso correcto, pues primero lo registramos en ese uso y luego hacemos el asiento contable donde cambiamos de uso, porque no quiere decir que algo que se compra un día, que va a ser un gasto, tenga que ser inmutable, porque eso no dice la ley. La ley no dice, y el uso para el que adquiriste la mercancía no la puedes modificar. Eso tendría que modificarse en otras leyes. ¿Qué tenemos que hacer? Aclarar en la contabilidad. Bueno, lo que sigue que vamos a hacer en 2 semanas, después de que platicamos todo esto, es que vamos a hacer un tallercito también muy breve de 2 horas en el que vamos a ver casos específicos de los comprobantes. Pero ya tenemos las suficientes herramientas para que el caso que les toque a cada uno puedan ir a la ley, puedan ir a la resolución miscelánea y resolver esos casos, que van a ser muchas cosas a las que nos hemos enfrentado últimamente, para que todo el mundo tenga claridad de cómo vamos a resolver esas circunstancias relacionadas con comprobantes fiscales. Bueno, vamos a dar por terminada hoy esta sesión, porque es sábado y estamos como que muy a tiempo de disfrutar un buen fin de semana. Que estén bien. Adiós a todos, a todas. Adiós, Karen, que estés muy bien, que llegues pronto a tu destino y adiós a todos. Un gusto saludarlos. Hasta luego. Adiós. Sus compañeros que vinieron. Los vean. ¿Qué tal, no? Son comprobantes.